Como siempre, en la segunda edición de Aragón Noticias. Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Nosotros continuamos en Aragón en Abierto. Tenemos muchas más historias que contarles y como cada año les decíamos antes que los darocenses celebran el Corpus Christi de una manera muy especial. Es la procesión de los sagrados corporales, un rito que si no conocen lleva celebrándose desde hace más de 8 siglos. Rosa, explícanos por qué es tan importante el Corpus Christi y por qué congrega tanta gente en Daroca hoy. A ver, pues el Corpus Christi es una festividad que se celebra, la procesión del Corpus en concreto, desde el año 1261, un milagro eucarístico muy importante para la cristiandad y sobre todo para la ciudad de Daroca. Entonces la gente por tradición pues viene a adorar ese milagro de los corporales y es la procesión que estamos iniciando ahora. Estamos viendo que el suelo está invadido de pétalos de rosa, ¿por qué? Bueno, pues es un adorno porque va a pasar la carroza y como un milagro eucarístico lo que quieren es engalanar, pues ya verás que las calles, los balcones, con flores, con todo este tipo de adornos que las calles de Daroca hacen honor a ese milagro de los corporales. Colaborando para que sea más bonito todavía, de la corte cuando iba a Aragón, a la corte, a Madrid. ¿Ustedes acompañan también a los corporales? Sí, claro, por eso estamos aquí. Es una procesión que comienza aquí desde la Colegiata, que bajaremos por la calle Grajera hasta la calle Mayor y desde la calle Mayor salimos por la Puerta Alta hasta la Torreta, un lugar donde hay un púlpito y ahí es donde el sacerdote enseñará ese milagro de los corporales, que es un relicario, y les enseñará para que ese paño pueda ser visto por todos los fieles. Hoy van en la procesión del Corpus, pero hicieron la primera comunión en mayo, el domingo pasado. Es tradicional también que acompañen a ellos al corporal. Sí. Es muy natural, debían haber venido más, pero no han venido. ¿Qué vamos a hacer? El milagro de los corporales fue en una batalla. A raíz de esa batalla fue el milagro. ¿Qué ocurrió realmente con este milagro? ¿Qué es lo que sucedió? Pues sucedió porque había habido una batalla de los moros contra los cristianos. Estaban celebrando misa, el sacerdote consagró la forma grande y 6 formas pequeñas para que comulgaran dos capitanes de cada tercio. Y las escondió. Y al amanecer de la tarde terminó la batalla y bueno, vamos a continuar la misa y que cumplen los 6 capitanes. Y al encontrar eso, las 6 formas son las que estaban convertidas en sangre y pegadas al corporal. ¡Viva el Santísimo Misterio! ¡Viva! Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Ahora mismo es el momento cumbre del Corpus Christi, está enseñando los corporales a los darocenses, ¿no? Ahora nos bendicen a todos con los corporales. Esto solo se hace hoy jueves. Es un honor, supongo, para los darocenses. Hombre, es que Daroca, los corporales es lo más que hay, es lo más grande y lo más orgullosos que estamos de los corporales. Han venido de Luchente, han venido de Carboneras, mucha gente de fuera y entonces pues nos reunimos todo el pueblo. Fíjense qué cara de muñeca más bien conservada. Laura, en Jaca hay esto y mucho más. Muy buenas tardes de nuevo. Hola Alba, buenas tardes de nuevo. Es que ya